Y vamos a entrar en la materia, ¿no? Lo que habíamos anunciado. Ya está con nosotros, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Mari Carmen Urquiza. Ella es experta en inteligencia emocional. Bueno, ya la conoces, bienvenida. Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros, con un gran tema. Parece que las emociones, y bueno, aunque decimos que hay muchas enfermedades en estos días, ¿no? La verdad es que hay muchas emociones alocadas por ahí, desenfrenadas. Sí. ¿Qué relación tiene a nivel científico si nos ponemos a pensar y sobre todo si nos vamos a las bases científicas? Mira, sobre todo en las bases científicas, lo primero que me gustaría es hacer énfasis en que la palabra emoción viene del verbo latino que es movere, que significa moverse. Uh-huh. Y este tiene un prefijo que termina con E, que es movimiento hacia. Eso quiere decir que las emociones son acciones. Uh-huh. Y lo que sucede normalmente es que si nosotros no aprendemos, si no, por así decirlo, no aprendemos a conocer nuestras emociones, a darles un nombre, a ser, ahora sí que podríamos ser alfabetos o analfabetos emocionalmente. Uh-huh. Y cuando somos analfabetos emocionalmente, que no sabemos distinguir, porque de hecho hay personas, ¿no?, que no pueden distinguir la diferencia. Eso es muy recurrente. Sí, porque así muchas veces así somos educados. Vivimos en una sociedad en donde muchas veces se nos invita a inhibir aquello que sentimos porque lo ponemos como algo malo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que en lugar de yo reconocer y ponerle un nombre a mi emoción, la inhibo, no la reconozco, y de hecho de aquí se derivan mucho de lo que vienen siendo los problemas de ansiedad, de depresión, que pues son las enfermedades de nuestra época. Uh-huh. Por otro lado, si aprendemos a reconocerlas, a manejarlas, a saber que tienen que fluir, están hechas para fluir, porque además nuestro organismo, o sea, las emociones primarias, cuando hablamos de emociones primarias, hablamos sobre todo de las emociones que varían según los autores, pero en general se puede decir que la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o el disgusto, ¿no? La ira, esas son nuestras emociones primarias. Estas emociones las tenemos ahí y tienen una función psicofísica. De hecho, están desde nuestras, ahora sí que están en nuestra mente, están en nuestro cuerpo. Y pensemos, por ejemplo, cuando sentimos miedo, podemos, número uno, cuando hablamos de una emoción tenemos que ser capaces de nombrar lo que siento. No es lo mismo que yo me sienta miedo a que a lo mejor sienta mucho más allá del miedo, o sea, que sienta pánico. Uh-huh. Entonces es desde ahí el saber decir, pues sí, sucedió esto, siento miedo, y hay que reconocer, las emociones se sienten en el cuerpo. Uh-huh. Entonces cuando yo siento, las primarias sobre todo, cuando yo siento alguna emoción, la siento en el cuerpo, entonces tengo que identificar qué siento, en dónde lo siento, porque eso es automático. Uh-huh. De hecho, esto viene desde nuestros seres, ahora sí que desde los primeros seres humanos, que era la manera que tenían para poder subsistir. Digamos, nuestro instinto nos protege, digamos, de alguna manera, sí. Nos protege, entre comillas, porque si no sabemos identificar qué es lo que nos pasa, o se nos sale de control, entonces ahí vienen los problemas fuertes, ¿no? Sí. Ahora, como especialista, ¿qué es lo que tú observas en la sociedad respecto al manejo de las emociones desde muy temprana edad, por ejemplo? Creo que lo más importante es esto, que si nosotros como padres no nos preocupamos en ser alfabetas, por así decirlo, o sea, uh-huh. en reconocer y en estudiar, porque la gran ventaja es que actualmente se ha hecho mucho énfasis y ahora sí que está lo que viene siendo la psicología positiva. Uh-huh. La psicología positiva se ha enfocado mucho en las emociones. Muchos de los investigadores que hay, y además es una ciencia, que eso es lo más importante, todos los estudios que ellos hacen están basados ahora sí que en método científico y comprobando lo que van investigando. Lo que a mí se me hace increíble en este aspecto es que los investigadores se han centrado en lo positivo y ya no en lo negativo. Uh-huh. Hay un investigador que él es en lo que tiene que ver con la neurociencia, que se llama Davidson.
él empezó a centrarse mucho en la parte de la neurociencia. Sí. Él empezó a centrarse mucho en las emociones negativas. Uh-huh. Y él tuvo un viaje a la India, y empezó en esta parte de meditación, conoce al Dalai Lama, y el Dalai Lama le dice, ¿por qué tú te centras en las emociones negativas y no en las emociones positivas? Entonces él empieza, en lugar de ya centrarse en la depresión, en la ansiedad, dice, bueno, ¿cómo puedo contrarrestar esto? Y se pone a investigar, y entonces se centra en el amor, en la ternura y en la compasión. Y entonces es a partir de eso que dices, si tú empiezas a trabajar el amor, la ternura y la compasión, tu cerebro, ahora sí que la plasticidad cerebral, tú puedes entrenarlo, porque esa es la maravilla de la plasticidad cerebral. Hace muchos años se creía que teníamos plasticidad cerebral hasta cierta edad. Pues no, gracias a Dios se ha descubierto, ¿verdad?, que podemos hacer conexiones neuronales en cualquier época de nuestra vida. Entonces, él lo que empieza a hacer es, empieza a hacer cosas, porque habla además que hay una diferencia entre empatía y compasión. Y la compasión es mucho más allá, es como el quererte preocupar por la otra persona, no solamente el reconocer. En la empatía tú puedes reconocer la emoción en el otro. Si el otro se siente triste, pues me siento triste. Pero la compasión va más allá, es querer ayudar al otro al que salga adelante, ¿no? El buscar. ¿Podría sumarse algo de amor en esa Totalmente. Compasión, ¿no? Sí, de hecho, la compasión yo la podría comparar con la caridad, que es como el de la expresión más grande es del amor, ¿no? El que realmente me preocupo por el otro y quiero que el otro sea mejor, ayudarlo en sus problemas. Y algo también muy importante es que todos nacemos, o sea, es innata, todas esas capacidades son innatas. Claro. Cuando vemos un bebé, por ejemplo, muchas veces podemos ver un bebé que empieza a llorar y al lado de él hay otro bebé. Si los observamos un rato, el otro bebé también empieza a llorar. Esto nos habla, ¿no?, de cómo la empatía nacemos con ella. Lo que pasa es que nuestra misma sociedad, nuestra misma educación, vamos bloqueando esas capacidades. ¿Cómo damos? Porque además hay que decir algo. Hay personas que son adictas a las emociones negativas, ¿no? Sí, que se sienten cómodas, que viven felices, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo le damos este giro para, en lugar de quejarme de algo o pelear o sacar esta ira, empezar a trabajar precisamente con estas emociones positivas que nos decías? Sí, bueno, hay cosas que hacer. Sí quiero hacer énfasis en que cuando ya pasa a ser una cuestión más seria, estamos hablando de alguna depresión, pues efectivamente es muy difícil que la persona tienda a tener ahora sí que sin ayuda, ¿no? Hay que buscar ayuda, sin ayuda, pues tú digas, quiero provocarte emociones positivas, pues sí, pero está un poco incapacitado. Entonces hay que diferenciar. De casos clínicos, ¿no? Sí, pero por el otro lado, las personas que no es, pero sí me gusta diferenciar, ¿no? Porque a veces decimos, no, claro, qué fácil, no es fácil, es todo. Esto es un entrenamiento. Yo quiero aprender un nuevo idioma, tengo que practicarlo. Quiero aprender a tocar un instrumento, tengo que practicarlo. Quiero estudiar cualquier cosa nueva, tengo que practicar. Es lo mismo, esto es lo mismo. A la mente la tenemos que enseñar, ¿no? La tenemos que hacerle que estas nuevas conexiones se vayan haciendo. Qué interesante esto como lo manejas, es decir, no pretender que vamos a tratar de, primero, cambiar el chip tú y cambiarlo a los demás, pues es un trabajo bastante complejo, ¿no? Exactamente. Y hay una autora que se llama Fredrickson, ella dentro de la psicología positiva, ella nos dice que ahora sí que las emociones positivas hay que trabajarlas. Y ella nos habla de 10 emociones, que es alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. Entonces nos dice, si tú te preocupas por generar, y ahorita voy a entrar a esta parte, ¿qué puedo hacer? ¿No? Así como algunas cosas para que haya una variedad y todos nuestros amigos puedan elegir con cuál me siento cómoda, qué quiero practicar. Si tú empiezas a generar esto, nos dice, para empezar, hay un rango, tú tienes que tratar de tener en el día, justamente para contrarrestar, por cada emoción negativa que tengas, 3 positivas. Y en el matrimonio son más, en el matrimonio son 5-1. Entonces hay que ponernos las pilas. Sí. Pero digamos, la tasa es 1-3. Por cada negativa, 3 positivas. Y nos dice, por ejemplo, hay unos elementos, porque aquí lo que vamos a buscar es el bienestar. Yo creo que
a fin de cuentas todos sí podemos tener tal vez un temperamento en donde somos más, que tendemos más hacia la tristeza, pero si queremos buscar sentirnos mejor, sentir bienestar, y además esto nos lleva a la famosa palabra felicidad, ¿no? Que a fin de cuentas sentirnos felices son momentos, pero si generamos momentos de bienestar, nos podemos sentir felices también. Tengo que hacer una pausa comercial. Nos quedamos picados con el tema. Los invito para que se queden con nosotros. Es una muy breve pausa y continúa escuchando. Te invitamos para que te quedes con nosotros. Esto es Club Trendy en Radio Mujer. Volvemos. De regreso, son las 3 de la tarde con 33 minutos. Estamos en vivo en Club Trendy por Radio Mujer. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan a través de nuestros medios digitales, como es la app de Radio Mujer, a través también de nuestro portal de Radio Mujer, que es radiomujer.com.mx, en donde encuentras la programación, todos los programas que ya escuchaste en la emisora, los encuentras en orden en la sección de videos, así que bueno, pues está padrísimo porque puedes, en lugar de contarle a la comadre, a la amiga, a la hermana cómo fue el programa, mejor le mandas el link y lo escucha completo y es maravilloso, así que bueno, pues te invitamos para que ingreses a nuestro portal y también saludamos a quienes en este momento nos están escuchando a través de nuestra emisión en vivo vía YouTube. Muchas gracias. Bueno, Club Trendy continúa justo con este tema de cómo los padecimientos que pueden causar nuestras emociones y los padecimientos que podemos ir abrazando, a lo mejor sin darnos cuenta, ir adoptando, nos lo ponemos como prenda de vestir, ¿no? Todas las mañanas. Y aquí platicando con Mari Carmen Urquiza, que bueno, como sabes, ella es experta en inteligencia emocional, pues nos hablaba de una serie de autores que dan otro enfoque, ¿no? Para poder conectar con nuestras emociones. Y por acá nos escriben, dice, comadrita Carmen, qué interesante, ¿cómo se llama el autor o autora que mencionó? ¿Y cómo se llama el libro? Por favor, un gran abrazo de parte de Rocío Peña. La autora es Bárbara Fredrickson, ella es una, y en el caso de ella habla de lo que son emociones positivas. Uh-huh. Como libro no te tengo ahorita, lo puedo luego buscar porque más bien es dentro de la psicología positiva porque tiene varios libros. Uh-huh. Ella habla también de los elementos de bienestar que ahorita los voy a abarcar. Uh-huh. Y por otro lado, el otro autor que les comentaba, él se llama Davidson. Y permíteme un segundo, ahorita te lo voy a... Que retomando un poquito lo que nos decías precisamente de Davidson, es cómo contactó en el Medio Oriente con una personalidad que le cambió la visión, sí. ¿no? Y sí, eso es bastante interesante. Sí, de hecho sus colegas, la verdad, cuando él les dice que iba a cambiar el enfoque, que ya no se iba a centrar él en esto de neurociencias, no se iba a centrar en las emociones, por decirlo así, negativas. O sea, les damos negativas, pero en realidad, digo, todas las emociones tienen una función. Uh-huh. Entonces, a mí eso de negativas no me encanta, pero bueno, es la connotación un poco porque nos llevan a tal vez a este estado de ánimo, ¿no? Claro, porque justamente no es bueno el extremo, ¿no? Tampoco vas a negar cuando tienes exactamente, ira, porque la sientes, sí, que además tienes que expresarla, uh-huh. Porque también eso sucede cuando nosotros inhibimos. Imaginemos, voy a ponerles así, una manguera. Uh-huh. Las emociones, como yo les decía en un principio en la definición, tienen que salir. Uh-huh. Si nosotros lo que hacemos y el canal de salida es cuando conectamos la manguera, ¿no? Abrimos la llave, en ese momento la emoción tiene que salir. ¿Cuál es el flujo natural? Pues seguir la manguera y tal cual, ¿no? Poco a poco, que salga la emoción
digamos, como sale el agua. ¿Qué pasa si yo obstruyo, si yo piso la manguera, si yo tapo el conducto de salida? La emoción va a salir. El problema está en que va a salir ahora sí de una manera tal vez explosiva, tal vez no la voy a reconocer, porque hay que distinguir algo muy importante entre emoción y sentimiento. Las emociones se sienten en el cuerpo. Los sentimientos son de la mente. Entonces, ¿qué pasa? Una emoción yo no la puedo evitar. Si yo siento miedo, voy a sentir miedo. Y el miedo me llega, lo siento en el cuerpo, sin embargo, lo que yo sí puedo ser consciente es de cómo voy a reaccionar ante el miedo. Igual, si tengo enojo, yo puedo elegir, o sea, mi elección es, yo me puedo enojar y explotar. Eso quiere decir que nada más lo dejé a nivel físico. Dejé que mi organismo ahora sí que llegara como animal. Que llegara con el instinto, me enojo y reacciono y no lo dejo pasar a nivel de la mente. El sentimiento pasa al nivel de la mente y entonces es cuando podemos ya reaccionar de manera consciente y saber cómo voy a responder, ¿no? Esos segundos que vemos en las caricaturas, que se imagina el monito lo que va a hacer y al final termina no haciéndolo, exactamente, ¿no? Sí, así Okay. esa es la reacción. Es muy interesante como lo planteas en este sentido. Y antes de la pausa hablabas de algo que me parece que todos tenemos en mente, que es la felicidad. Nos hacías una reflexión muy interesante sobre la felicidad. Sí, y voy a regresar nada más para dar el nombre del autor, Richard Davidson. Él es el fundador del Centro de Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Y él lo pueden buscar también, tiene varios libros. Y él después de esto, digamos que se volvió como un experto en neurociencia contemplativa. Él habla mucho de los beneficios de la meditación. Y cómo a través de la meditación, de hecho él ha hecho experimentos en los que conectan, ¿no?, con electroencefalogramas, y conectan y cómo se ven los cambios en los circuitos neuronales horas después de que se hace esto. Se hacen también en meditación, por ejemplo, se conectan y ven cómo cambia, cómo va cambiando, y eso es en el momento de la meditación. Entonces, o sea, tenemos que tener confianza. Y entonces por eso él es el que habla de esta parte de lo importante que es la compasión, el amor y el afecto. Y respecto a la otra autora, a Fredrickson, ella nos habla de las emociones positivas y lo que yo les decía, ¿qué tenemos que hacer? Ahí les va así como algunas cosas prácticas que podemos hacer. Una es generar emociones positivas. Ahora, cuando yo genero emociones positivas, tengo que pensar qué tipo de emociones, de estas emociones, voy a generar. Pues a lo mejor voy a generar emociones de gratitud, de alegría, de amor y cosas específicas que puedo hacer. Se habla, por ejemplo, ellos hablan de hacer un diario de gratitud. Y un diario de gratitud es por lo menos 2 semanas. Buscar un espacio por las noches en las que yo me siente, pero tiene que ser escrito. Es más, se pueden comprar un cuadernillo, ponerle afuera mi diario de gratitud y en la noche, antes de irnos a dormir, nada más escribir todo aquello que agradezco en el día. Yo la verdad cuando lo hice, les voy a ser franca, la primera vez que lo hice, que me lo dejaron como una tarea de un certificado que estaba tomando, me dijeron, hazlo escrito, y yo decía, ay, bueno, yo en las noches hago mi momento de oración y agradezco. Pero dije, bueno, es tarea, lo voy a hacer. ¿Cómo cambia hacerlo escrito? O sea, me maravillé cómo iba yo aumentando conforme pasaban los días y los detalles en lo que yo me iba fijando. El hacer esto aparte es cómo me hace sentir bien. Entonces un tip es hacer un diario de gratitud, porque además nos hace darnos cuenta de todo lo que tenemos alrededor y de todos los beneficios que tenemos. Y sabes que, fíjate que me ha tocado hacer este ejercicio también y es muy interesante. Justamente coincido contigo que las primeras veces dices, bueno, doy gracias por 3 cosas, ¿no? Sí. Pero después desarrollas una persona más observadora. Exactamente. Y la verdad es que terminas como, pues atrayendo más bendiciones, por llamarla de alguna manera, porque estás dando gracias, ¿no? Y eso le da otro sentido. Sí. Y te vuelves más agradecida. Claro. También, claro, o sea, reconoces más. Así que la verdad es que es un ejercicio bastante interesante y que vale la pena poner en práctica. Otra cosa también es agradecer a quien de alguna manera me benefició, por lo que sea. Estamos muy acostumbrados a dar las gracias.
Pero aquí tiene que ser más profundo de eso, es reconocer a aquel que me benefició, o sea, lo que me dio. Porque entonces entra más profundo, entra desde la parte emocional, no entra desde la parte cultural de que estoy acostumbrado a que si me traen algo doy las gracias. Es mucho la más. repetición, ¿no? Sí. Y otro también es como les voy a dar una gama porque cada quien tiene que escoger con lo que se sienta a gusto. Y la otra obviamente que es la parte de agradecer a Dios, ¿no? Esta parte de darnos cuenta de dónde viene todas aquellas cosas que recibimos. Entonces, si vemos, por ejemplo, si hacemos este tipo de cosas, automáticamente estaríamos generando ahí las emociones de gratitud, de alegría, de amor por aquellas personas, ¿no?, que me benefician. Otra cosa que es muy importante en esto de estos elementos que debemos desarrollar es, aparte de las emociones positivas, que lo interesante de esto es que se ha también comprobado que las personas que van generando emociones positivas son más atentas, tienen mejor memoria. Y esto también lo demostró Davidson. Él también se dio cuenta de esto, que funcionamos mejor, estamos más receptivos. Entonces hay que darnos cuenta de los beneficios, ¿no?, que lo hacemos por traernos beneficios también. Dice por acá una pregunta del público, dice terminación 3885, buenas tardes, disculpe, hablando de las emociones, quisiera saber si las agruras o malestares del estómago o con qué emociones están relacionadas. Yo lo que les diría es, cada una tiene una cuestión fisiológica. Normalmente podríamos decir que con estrés, ¿no?, con enojo, pero yo más bien les invitaría a lo siguiente. A mí me gusta más el enfoque de que alguien te diga, tú siéntelo. Es experimenta, porque no todos sentimos a veces las emociones en el mismo lugar. Hay quienes a veces cuando les digo, ¿qué pasa cuando sienten mucho coraje? Y hay quien dice, lo siento en la cabeza. Y hay quien me dice, lo siento en los brazos. Entonces, más bien la invitación es autoconocimiento. Cuando sientas alguna de las emociones, reconoce en qué parte de tu cuerpo lo sientes. O sea, esa es la invitación, más bien al revés. Como observarse, entonces. Sí, o sea, vivo la emoción y en ese momento digo, ¿dónde la siento? ¿En el estómago, en el pecho, en los brazos, en la cabeza? ¿En qué parte? Hay personas que dicen, hay cosas que siento en todo el cuerpo. Vamos a hacer una pausa comercial. Es increíble cómo se va el tiempo en esta cabina, pero ya tenemos que regresar con las conclusiones de este interesante tema. Así que si tienes preguntas, aún estás a tiempo de hacerlas. 3122-1190, 3647-1883, nuestra línea WhatsApp 331-019-0712. Volvemos. Perdona, es lo primero. Son las 3 de la tarde con 48 minutos. Estamos de regreso en Club Trendy y bueno, estamos platicando con Mari Carmen Urquiza precisamente sobre las emociones y bueno, hemos ido aprendiendo bastante, pero como saben, el tiempo en cabina es como que desaparece, no sé, alguien adelanta el reloj y siempre nos quedamos con muchas cosas que queremos compartir. Entramos con las conclusiones, Mari Carmen, para después dar lectura aquí a dos llamaditas que nos están haciendo favor de compartir. Claro que sí. Bueno, nada más para cerrar, quisiera dejarlos con 4 cosas más que podemos hacer para generar emociones positivas. Involucrarnos en algo, busca algo que te apasione y date cuenta, reconócelo de la manera que es, que eso que haces te mantiene absorto, el tiempo se te va y disfrútalo, hazlo mucho, o sea, dedícate a hacer eso. Los demás importan. Eso quiere decir que cuando estamos nosotros en convivencia con los demás, con amigos, con la familia, en el trabajo, las relaciones que se desarrollan con ellos, los momentos nos hacen también sentir ese bienestar, esas emociones positivas.
Encuentra significado a lo que haces. Eso quiere decir que busques hacer cosas por los demás. Es muy importante esto. Está muy comprobado. A veces las emociones negativas, que les llamamos negativas, vienen porque estoy tan absorto en mí, en lo que siento, y no salgo hacia los demás. Entonces busca hacer cosas por los demás, por combatir la pobreza, cuestiones de educación, cuestiones de la naturaleza, cualquier cosa que te llame la atención. Y por último, busca aquello que quieres lograr, qué metas tienes en la vida y trata de dominar eso, de cumplir esas metas. Y bueno, yo creo que aquí con lo que nos estás compartiendo, quiero entender que hay una base científica también de que el dar a los demás y compartir sí tiene un efecto Exactamente. positivo. Todo esto que les digo son estudios que se han hecho y que tardaron muchos años en dar los resultados y darse cuenta que esto provoca bienestar, provoca que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Entonces, pues de alguna manera dices, doy a los demás y entre comillas, pues lo hago de manera egoísta porque sé que me va a beneficiar a mí. ¡Qué maravilla! ¿No? El boomerang. Dice por acá Marta, cuando estoy preocupada, piense y piense, me duele el cerebro, ¿es normal? Yo creo que la cuestión, digo, si pasa a ser más allá, ¿no? Pero muchas veces la cuestión emocional cansa. Cuando uno no está muy enfocado en problemas emocionales, es cansado y por lo tanto creo que se pueda derivar de esto. Yo lo que diría es, cuando uno no se siente cómodo, a veces cuando es para solucionar algo, pues hay que afrontar el problema. Si no voy a solucionar nada, muchas veces les digo, ¿qué pasa si tuvieras un carbón en la mano? Si yo te diera ahorita, o sea, si la emoción tan negativa te está quemando, te aseguro que no lo sostendrías ni un segundo. Claro. Entonces, cámbialo, cambia tus pensamientos para que no te centres en eso, si no te están llevando a algo, a nada. Por acá dice, ¿qué pasa cuando sentimos la emoción en el estómago? Es parte normal. Hay que pensar que es donde nuestro cuerpo, como les decía al inicio, nuestros cuerpos tienen que las emociones se sienten en el organismo, las emociones primarias. Es parte, o sea, por eso respondemos, porque es parte fisiológica. Entonces, ¿qué pasa? Que es una parte natural de la emoción. Ahí se siente. Mari Carmen, pues ha sido un gusto tenerte con nosotros. La verdad es que se nos fue rapidísimo el programa, lo disfrutamos mucho, aprendimos y desde luego que tendremos que hacer una segunda parte con muchísimo para gusto. Irnos entrenando, ¿no? En esto que nos enseñabas. Por favor, dinos tus redes sociales o tus teléfonos, en donde la gente puede tener más información respecto a tu trabajo. Sí, me encuentran en Facebook con M. Carmen Urquiza, también la cuenta de Twitter. Uh-huh. Y también tengo por lo mismo en Instagram, estoy como M. Carmen Urquiza. Muy bien, perfecto. Carmen, pues ¿algo más que quieras agregar? No, es todo, nada más decirles, ahora sí que podemos elegir estar en paz nosotros por dentro, orientarnos hacia ello, a pesar de lo que suceda afuera. Entonces, buscar siempre esa paz. Muchísimas gracias, Gracias Carmen. a ustedes, muchísimas gracias.